Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Estamos hoy un poco bicéfalos, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a estar aquí con vosotros. Me voy a poner aquí para que vosotros veáis la pantalla, yo os pueda estar mirando, ¿vale? Me presento un poco, soy Gema dentro de Twitter, dentro de GitHub. También soy Gema fuera de esas redes, trabajo en Iterative, nosotros hacemos herramientas open source para Machine Learning, ¿vale? Me encanta Machine Learning y me encanta el open source. Llevo en esto pues unos añitos ya. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Llevo en esto ya unos años, he estado 3 años en BVA, en Google Brain para Stadia, a lo mejor me conocéis por un proyecto de asteroides, ¿vale? Pero bueno, he hecho un poco también open source para un proyecto de DeepMind del StarCraft. Así que bueno, cualquier cosilla que me queráis comentar, por favor, contactad conmigo, ¿vale? Porque no sé, para eso estamos, para hacer comunidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de una arquitectura de Deep Learning que ha revolucionado un poco el campo, ¿vale? Dentro de todo el sistema de redes neuronales, pues vamos a hablar de Transformers. Vamos a hablar también un poco de lo que es MLOps, cómo el campo de Machine Learning ha evolucionado. Se están lanzando las cosas a producción y ya no es tanto research, y vamos a hablar un poco de eso. Y luego pues vamos a explorar juntos la extensión de DBC. Además lo vamos a hacer con un poco de lore, ¿no? Con el Señor de los Anillos. ¿A quién le gusta aquí el Señor de los Anillos? Bien, bien. No vamos a entrar a hablar de la serie, ¿vale? En plan, vamos a ir un poco a lo clásico en este caso. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de Transformers. ¿Y por qué vamos a hablar de Transformers? Vamos a hablar de Transformers primero por el gran impacto que ha tenido en lo que es el Machine Learning. Hace aproximadamente 5 años se publicó un paper que se llama Attention is All You Need, que hablaba precisamente de esta nueva arquitectura de red neuronal, y desde entonces ha ido como afianzándose dentro de la industria hasta llegar a formar parte de cosas como los modelos GPT, ¿vale? O herramientas como el Copilot. Entonces, pues bueno, pues vamos a hablar de eso por el gran impacto. Pero también vamos a hablar de Transformers porque ya no es una cosa nueva y brillante, es una cosa que ha envejecido bien. Y es importante que, conforme está avanzando el mundo de Machine Learning, empecemos a ver esas pequeñas joyas que pasan el test del tiempo y que empiezan a aplicarse en productos. Entonces, bueno, pues vamos a hablar por esos dos motivos. ¿Qué estaba pasando antes? Antes teníamos como varios campos, ¿no? Procesamiento natural del lenguaje, computer vision, traducción, y cada uno en su casa utilizaba sus recetas. Teníamos las redes convolucionales para computer vision, teníamos los sistemas de sequence to sequence para traslación, y bueno, luego redes recurrentes o LSTMs que utilizaban como conceptos asociados a memoria. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues después lo que ha pasado es que los Transformers se han ido metiendo poco a poco en diferentes campos con sus pequeñas variaciones, ¿vale? No significa que se utilice exactamente toda la misma arquitectura, ¿vale? Pero sí los conceptos clave y los conceptos básicos. Entonces, bueno, pues hoy, en El Señor de las Palabras, vamos a hablar un poco de traducción, ¿vale? Entonces sí que me gustaría aquí, pues un poco disclaimer, que a partir de este momento, pues vamos a hablar un poco de esa parte de abajo, ¿vale? ¿Para qué podemos utilizar los transformes dentro de traslación? Pues bueno, pues uno de los conceptos clave es todo lo que lleve traducción de texto. Tenemos una página web, queremos traducir todo, pues oye, le metemos el cacharro y nos traduce. Otra cosa son los chatbots. Hacemos un chatbot en un idioma y, oye, lo quiero en otro idioma y podemos utilizar Transformers para traducir. Y luego, en el caso del mundo de los videojuegos, que a mí siempre me ha gustado, pues hay un área que se llama localización que se dedica a adaptar a cultura el videojuego, no solo traducción, ¿vale?, sino es adaptación a cultura. Hay una parte que es traducción y se puede utilizar para ello. Vale. Uno de los objetivos de esta charla es que, o sea, a mí me encantaría que hoy, todos los que estamos aquí, saliésemos sabiendo por lo menos un poco de lo que son los Transformers, ¿vale? Entonces,
Los transformers lo que han hecho es cambiar la manera que entendemos el contexto en una frase. Esta es la frase clave de esto, ¿vale? Antes hacíamos modelos que procesaban las secuencias, pero ahora con los transformers entendemos el contexto de manera distinta. ¿Estamos todos todo guay? ¿Sí? ¿Vale? Es una arquitectura de red neuronal, bien, es una arquitectura de red neuronal cuya innovación ha sido cambiar la manera que entendemos el contexto, ¿vale? En una frase, a mí me encanta decir las cosas en una frase, pero sí que es cierto que esto es un poco el concepto clave, ¿vale? Cambiar esa manera de entender el contexto. Pero bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este cacharro en el contexto de traslación? Vale, empezamos. Tenemos una caja negra, ¿vale? Vamos a entenderlo como una caja que no sabemos en plan lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos es un input, en este caso una secuencia, y un output. Entonces, ¿qué hace el transformer? Transforma una secuencia en otra secuencia que puede o no ser de la misma longitud. ¿Vale? Estamos en traslación. Lenguaje, al final, estamos hablando de secuencias. Lenguajes, siempre hablamos de time series y tal, pero el lenguaje es una secuencia. Entonces, vale, pues tenemos mi tesoro, y lo hemos traducido into my precious, ¿vale? Entonces, caja negra que transforma secuencias. Si vamos un nivel un poquito más abajo, encontramos dos submódulos principales, el encoder y el decoder. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que ese input, esa secuencia, la vamos a transformar en números, ¿vale? Ahora vemos lo que está pasando. Vamos a transformar esa secuencia de palabras en una secuencia numérica. Esa secuencia numérica, ya en números, ya en vectores, va a pasar por el decoder, que va a ser el input del decoder. Y el decoder lo va a procesar de tal manera que va a sacar otra secuencia, ¿vale? Entonces, bien, tenemos la caja negra se subdivide en dos, ¿vale? En la primera caja tenemos la secuencia que pasa número, el número entra aquí y cuando entra el número, el output vuelve a ser la secuencia, ¿vale? Secuencia, número, número, secuencia, ¿vale? Estos módulos de aquí. Si bajamos un nivel más, encontramos aquí ya las cosas se empiezan a poner interesante. Y bueno, esto depende muchísimo también del tipo de transformer, pero el concepto clave con el que quiero que os quedéis aquí es este, ¿vale? Que hay lo que se llama dos mecanismos de atención. Estos mecanismos de atención lo que hacen es que nos ayudan a ver ese contexto, ¿vale? Fijaros dónde está la flechita aquí, esto es intencional. Este contexto viene por la secuencia numérica, no es que aprenda el contexto a través de las palabras, sino que procesa ese contexto a través de los números. Y luego, pues bueno, hay una feed-forward network, que es como una red neuronal como sencillita, ¿vale? Por eso Transformers es un tema de Deep Learning, pero aquí el concepto clave es el concepto de atención. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Bien? 3 niveles, caja negra, que transforma una secuencia en otra. Me repito mucho, lo siento, pero es que también la repetición es clave para el aprendizaje, para que lo veamos, ¿no? 2 módulos, el encoder y el decoder, y dentro de cada módulo hay una serie de mecanismos de atención. ¿Vale? Entonces, bueno, pues este es el recap, ¿no? Transformamos una secuencia, el encoder y el decoder, y la atención. Vale. Este es el concepto, aquí viene ya como un poco la chicha, ¿vale? El núcleo duro de la charla, ¿vale? El mecanismo de atención. ¿Por qué os voy a explicar esto? Porque esto es lo diferente que tiene de una red convolucional, de una red recurrente, de otros tipos de arquitecturas de redes neuronales. Y aquí está la innovación. Aquí está donde ha cambiado el paradigma. Gracias a esto, las cosas han envejecido bien, el transformer, y se ha utilizado para un montón de cosas, ¿vale? Que al final, pues hemos hablado de este transformer que cambia el contexto, ¿vale? La manera en la que se procesa el contexto y que esto tiene un impacto en las palabras, ¿no? Pues vamos a prestar un poco de atención a esas palabras. ¿Qué es la atención? Pues al final, o sea, técnicamente, ¿vale? La atención se define como este mecanismo, un mecanismo que procesa una secuencia para contextualizarla,
¿vale? Para hallar nuevas relaciones entre palabras, que es el contexto. Oye, pues yo estoy aquí, pero entiendo lo que está pasando alrededor, ¿vale? Entonces lo que vamos a crear son relaciones entre palabras, para entender un poco no solo la palabra, sino lo que está pasando alrededor. ¿Me he explicado con esto bien? ¿Vale? Entender el contexto, esto que implica, ¿no? Implica como procesar la secuencia de manera diferente y que entendamos como esas palabras así. Vale. Nos ponemos con un poco de mates, tranquilos, en plan, yo a las mates les digo muchísimo miedo, pero un poquito, todo muy conceptual, ¿vale? Tenemos una frase, destruir el anillo. Cada palabra la vamos a transformar en un vector. Esto no es novedoso, esto es un embedding, ¿vale? Un embedding de toda la vida, que es una cosa que ya se hacía con lenguajes, ¿vale? Dentro de este embedding, pues mira, pues no solo vemos destruir, ¿no? Lo que vemos es que destruir pues tiene una relación con anillo, ¿vale? Esto se hace también con un embedding y una tokenization, ¿vale? Que esto es lo que se utiliza es para ver esa relación. Hasta aquí, modelo sequence to sequence, un feature engineering, una cosita que, entre comillas, ya se ha visto antes, ¿vale? Pero aquí viene la madre del cordero. Da igual que seáis ingenieros de software, machine learning engineers, data scientists, estudiantes de informática, todos tenemos una cosa en común. Las estructuras de datos, ¿sí? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está aquí la cosa? Lo que hacemos es, de cada palabra, cambiamos esa estructura de datos de vector y lo que generamos es un diccionario, clave-valor, ¿vale? Cada parte del diccionario nos va a dar una idea sobre su contexto, ¿vale? El valor, es como el valor dice, esta es la información que tengo esta información sobre destruir el anillo y sobre la relación que tengo entre las cosas. El key, ¿no? Lo que dices, oye, tengo esta información, ya lo he visto, ya lo conozco, ¿vale? Dame un peso más grande en la red neuronal. Y al final para hallar la query, ¿vale? Que es como, ¿tienes esta información? Todo esto es como, en una frase lo que se hace es, cada vector lo descomponemos en 3 representaciones, ¿vale? Esas 3 representaciones tienen la estructura de diccionario y nos ayudan a dar contexto. Esto es como se lo explicaría a mi abuela, que yo se lo explico a mi abuela, que le gusta bastante escucharme, aunque a veces me entiende y a veces no. Pero lo que os quiero decir es que al final, aquí lo que hacemos es creamos una matriz de pesos de toda la vida, ¿vale? Que es la que se va a aprender con cada uno de los vectores. Entonces, aquí, ¿qué pasa aquí? ELF, que es 42, en plan esa tokenización, va a venir aquí y va a relacionarse con el resto de palabras y de secuencias de la frase. Sé que esto así puede resultar un poco sobrecogedor, pero con lo que quiero que os quedéis es, descomponemos un vector en estructura de diccionario. Esto lo vamos a meter a una red neuronal y lo que va a hacer es que cada clave y valor va a aprender sobre el contexto. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Vale? Con lo que quiero que os quedéis de aquí es que cambiamos el vector de a lo mejor otras secuencias a estructura de diccionario y lo pasamos por una red neuronal, ¿vale? Eso he dicho como así en una frase. Vale. But wait, there's more. Ya tenemos una representación numérica que vamos a meter en una red neuronal, pero al final, en el decoder, estamos con esa representación numérica, estamos transformándolo en otra secuencia. Entonces, al final, lo que hacemos es, con esa query, hidden state, se crean como relaciones entre palabras como las que habíamos visto anteriormente en el otro vector, ¿vale? Entonces, aquí lo que se crea es un mapping de secuencias. ¿Os acordáis lo que hemos visto antes del embedding, que es que era un vector que creaba relaciones numéricas? Pues esto es lo mismo, pero con matrices, ¿vale? Y que lo que hace es, en vez de un vector con respecto a otras palabras, funciona con respecto a secuencias. Os explico esto
porque cuando uno se pone a programar, se encuentra con esto, ¿vale? Que son lo que hemos visto ahora, que se llaman las cabezas de atención, que es una cosa súper importante cuando uno está diseñando un transformer. ¿Esto qué significa? Esto significa cómo el cacharro está entendiendo la traducción de las palabras y su propio contexto, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, me vengo ahora aquí, pero si nos fijamos en la matriz de la cabeza de atención de la derecha, la de más abajo, ¿vale? Vemos que hay como una correspondencia entre palabras, this, este, is, ¿vale? Primero, the first, ¿vale? That. Entonces, esto significa que la cabeza de atención se está fijando en traducir justo esa palabra. Pero fijaros que también hay como relaciones entre determinantes o entre sujetos y palabras, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que las cabezas de atención no solo están mirando a la palabra que están traduciendo, sino que están mirando al contexto, ¿vale? Si alguien quiere hacer alguna vez un transformer en su vida, que ponga varias cabezas, ¿vale? Porque esto significa que vamos a ver diferentes partes del contexto. ¿Sí? Más o menos, esto tiene ahí su chicha, ¿vale? Pero con la palabra clave, la cosa clave es, estamos pasando de una secuencia a otra secuencia. Estas secuencias vienen de secuencia número, número secuencia. Procesan el contexto. Si ponemos varias cabezas, cada cabeza va a procesar diferentes partes del contexto. ¿Sí? Más o menos. Mirad lo que dice Aragón. Esta palabra no pertenece a una posición, pero a todas, ¿no? Suena épico. Vamos a reconstruir esta frase que compartiremos en Días de Paz. Vale, pues eso es la lección. Que una palabra no pertenece solo a una posición de traducción, pertenece también al contexto. ¿Sí? Genial. Vale, vamos a recapitular. Aquí ha habido chicha. La atención es un mecanismo que procesa las secuencias y que transforma los vectores en estructura de diccionario, ¿vale? Esta estructura de diccionario se va a procesar en una red neuronal y lo que vamos a hacer es aprender el contexto de diferentes maneras, ¿vale? Al final no solo es procesar el contexto, sino mapear una secuencia y esto lo vamos a hacer en las cabezas de atención, ¿sí? Los transformers, ¿vale? En plan, pero bueno, sí, o sea, esto tiene su cosa, pero con que os quedéis que el transformer, las palabras claves de transformer, ¿vale? Y que tiene como su chicha en lo que es la atención, que es un mecanismo para procesar contexto, yo me voy feliz a casa y espero que vosotros también, ¿no? Vale, pues nada, yo llevo explorando TensorFlow desde que se hacía en modo grafo, ¿vale? Y ahora han sacado Eager, han sacado un montón de cosas que ya lleva un tiempo, y esto al final, pues yo os explico el concepto, pero al final tampoco es tan difícil de implementar, ¿no? Uno pues lo declara, vemos las capas que tiene. En el caso de traducción, sí tenemos que ver un poco pues el vocabulario, ¿vale? De que tenemos de inglés a ruso, de inglés a portugués, lo que sea, pero fijaros aquí que tenemos el parámetro de atención, ¿vale? Yo le voy a decir cuántas cabezas le voy a poner al bicho, ¿vale? Y me decís, vale, pero oye Gema, esto que nos has contado de los dos módulos, de los dos submódulos y tal, pues oye, también podemos hacer esto. ¿Qué pasa? Que el encoder va a llevar el tamaño de vocabulario del lenguaje que queramos traducir, mi tesoro. Entonces voy a poner el vocabulario en español, ¿vale? Y el decoder, obviamente, va a llevar el lenguaje al cual queramos traducir. Fijaros un momento en que el número de cabezas de atención puede cambiar de uno a otro. Y el truquito, los idiomas de alfabeto cirílico requieren más cabezas, ¿vale? Es un poco la conclusión. Pero bueno, pero están pasando más cosas. El campo de Machine Learning está evolucionando, ¿no? Y hay una serie de desafíos.
¿Hay algún data scientist en la sala? Muy bien. ¿Por aquí? Genial. A mí me encantan los notebooks y los notebooks son geniales para prototipar cosas. Te dicen cosas, ¿no? Te dicen qué está pasando, te permiten analizar más rápido. Sin embargo, cuando uno lanza producción o empieza a ver cosas, pasan cosas, ¿no? Uno hace un montón de experimentos, vuelve a los 2 días y dice, madre mía, he hecho una copia del notebook, ¿cuál era? ¿No? O se queda entrenando ahí millones de horas porque ha cambiado 4 cosas y está entrenando millones de horas. Y de repente se le muere el kernel y te quedas ahí, ¿no? ¿A quién no le ha pasado esto haciendo un research? Al final, lo que estamos haciendo es repitiendo la misma estructura de código, cambiando solo los parámetros, con lo cual es como, bueno, no es muy eficiente al final, ¿vale? Y tenemos como una serie de cosas comunes, los datos, las métricas, los parámetros y los plots. Y estamos iterando una y otra vez ahí con esto, ¿vale? ¿Y cuál es la solución a este tema? Versionar, chicos. Versionar con la herramienta que queráis, ¿vale? Yo voy a contar DBC porque a mí me gusta DBC, ¿vale? Pero versionar. Por favor, es que luego de verdad os va a quitar un montón de problemas, ¿vale? Para reproducir, para colaborar con otros, para traquear las dependencias. Así que bueno, pues hay una cosa bonita, ¿no? De cómo el mundo del Machine Learning se está moviendo de prototipado a producción. Producción. Eso está genial, ¿no? Estamos empezando a solucionar como problemas. Y bueno, pues en esta aventura surge DBC, ¿no? ¿Qué es DBC? Es una herramienta de control de versionado de datos. ¿Y por qué? Lance en una palabra, ¿vale? En una frase, es como el Git para Data Scientist. Te hace un versionado, te hace unos hash, como hemos visto antes que nos ha contado Plata, ¿vale? Te hace unos hash, te hace un timestamp único por cada dataset y único por cada experimento, ¿vale? Entonces es como un Git, pero enfocado a las cosas de data. Y bueno, pues esto está conectado mucho tiene una extensión open source, ¿vale? Yo no vengo a vender nada, esto es gratis, ¿vale? Si queréis lo probáis, y está gratis en VS Code. ¿Qué podemos hacer con este cacharro? Lo primero que podemos hacer es analizar. Cogemos experimentos y los ponemos en los plots y nos podemos como bajar los experimentos. Otra cosa que a mí me encanta es producir. Tenemos una tabla de experimentos que ya hemos corrido, ¿vale? que ya hemos hecho el run, y nos permite modificar los parámetros, ¿vale? que tenemos ahí y directamente correr el experimento, ¿vale? De tal manera que no tengo que coger el notebook y hacer un restart en run all y ponerlo otra vez, ¿no? Con lo cual, esto está genial. Y luego nos permite persistir. Hay una cosa que es como, vale, cuando yo tengo un experimento que me ha funcionado súper bien, te estoy mirando a ti, y te estoy mirando a ti, en plan, lo puedo directamente comitear con Git, ¿vale? De tal manera que lo salvo, ¿vale? Y ya lo tengo ahí para el futuro. No es como decir, ah, vale, esto sirve para esto. Yo me hago mi commit y digo, vale, falso positivo, bueno para el false positive rate, lo pongo ahí y ya lo tengo. ¿Que veo otro experimento? También lo puedo comitear, ¿no? Así que bueno, pues a mí me gusta construir cosas, así que pues yo lo que he hecho ha sido, Lord of the Words está en GitHub, ¿vale? Lo podéis ver en GitHub, no se llama The Lord of the Words, se llama Neural Machine Translation, por eso hacerlo como un poquillo como más serio, y lo que hace es traducir 9 idiomas al inglés, ¿vale? Ruso, azerbaiyán, portugués, gallego, todos los vocabularios que me he encontrado. Entonces, bueno, pues os invito a verlo y os invito a construir también vuestras propias movidas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos poquillo tiempo, pero bueno, vamos a ver un poquito. ¿Cómo funciona esto? Chicos, ya sabéis que a mí me encanta decir las cosas en una frase, ¿vale? Y yo creo que la gente que de verdad ayuda en estas charlas y tal, te enseña un poco a salir del tutorial, ¿vale? Y te enseña un poco a salir del tutorial y te da los puntos de dolor para que tú luego cuando te pongas, pues no sea como tan difícil, ¿no? Entonces, en una frase, estos son 2 YAMLs y una librería, ¿no? Hay un DBC YAML que habla de un pipeline, hay unos parámetros y luego hay una librería de Python con una serie de métodos que es así como facililla, que se llama DBC Live, ¿vale?
Vemos la tabla tenemos una serie de métricas que va a ser las que vamos a medir, el output, y el input le vamos a dar los parámetros. Entonces, bueno, pues yo me voy a poner el input en params y en el dbc-YAML, y el output van a ser las métricas. Y al final vamos a tener unos plots ahí de todos los experimentos, todos puestos, tal, no sé qué. Aquí os lo voy a decir, a mí me encanta TensorFlow, pero cada vez que tengo que abrirme TensorBoard, lanzarme un job, abrirme un puerto, es un dolor, ¿vale? El hecho de tener vuestro IDE, el VS Code, que lo podáis como directamente transformar en una plataforma de experimentación de Machine Learning sin tener que estar usando un montón de stack, pues hombre, pues tiene su aquel, y yo lo agradezco, ¿no? Solo por el tema del cambio del contexto de una cosa a otra y tal, y no sé qué, y un poco la propuesta de valor de esto es que te da una tabla de experimentos, ¿vale? Que yo antes me lo hacía en un log, en un Excel, con todos los experimentos, aquí te da directamente la tabla. Tenemos una arquitectura para traducir a todos, el transformer, ¿vale? Acordaros, el transformer mola, ha envejecido bien, transforma una secuencia en otra secuencia con el mecanismo de atención. Y bueno, pues al final he simplificado bastante el pipeline para que sea como todo más fácil. Y bueno, pues aquí también para mis amigos de Data Scientist, que a mí me ha pasado muchas veces, no tengáis miedo tampoco como a produccionar un poquito el código, a hacer un poquito más abstracto, a definir así, hay belleza, ¿no? en los constructores y en las clases, hay belleza. Es difícil, o sea, no es una cosa inmediata, pero hay belleza, no le tengáis miedo, no es como yo le tuve miedo mucho tiempo y siempre animo a que no haya miedo. Vale, pues nada, comentaros, y ya terminamos, que, a ver, ¿veis esto más o menos bien? Aquí tenemos la extensión, ¿vale? Y en la extensión aquí dbc tenemos el dbc-YAML y los parámetros. Y aquí lo que hay que saber es que en los parámetros hemos definido una serie de parámetros que pone aquí en trains transformer número de layers y que esto tiene su correspondencia con el YAML del pipeline. Entonces, lo que hacemos aquí es definimos una serie de stages, de procesos del pipeline y definimos aquí los parámetros. Aquí los definimos, aquí los instanciamos. De tal manera, cuando yo solo quiera correr un experimento, solo tengo que cambiar este YAML. No tengo que correr todo el código, solo cambio un YAML y a correr. ¿Vale? Y bueno, pues aquí, a ver, espero que funcione. Si aquí le doy a correr el experimento, esto pues debería empezar a entrenar. Está pensando. Vale. Vale, está corriendo. Está como poniendo como aquí se imprime la arquitectura. Y aquí yo he impreso una cosa para dar verbosity. Y aquí ya empiezan las epoch, ¿vale? Con el loss y el accuracy. Si nos vamos aquí, vemos los plots. Vemos como los experimentos, puedo como quitar este experimento, por ejemplo, quito este experimento, y vemos cómo el experimento del workspace, en este caso lo que estamos haciendo, se está entrenando, ¿vale? Entonces puedo ir viendo y luego pues puedo ir comparando, aquí puedo poner más experimentos, menos. A mí, sinceramente, en plan de, me gustan mucho los plots, pero lo que más me gusta es la tabla, porque aquí en la tabla puedo ver cómo está funcionando la accuracy y el loss de todos los experimentos diferentes, y puedo ir aquí viendo los parámetros, ¿vale? Bueno, esto cada idioma tarda como 1 hora, ¿vale? Y el truquito, por si queréis ir a GitHub y cacharrear. Eso, cambiar las cabezas de atención para los idiomas con caracteres cirílicos. Vale, pues venga, ya terminamos, chicos. Conclusiones. Los transformers han transformado todo, han envejecido bien.
y cada vez se utilizan en más sitios y para más cosas. El Machine Learning también está evolucionando y hay un nuevo campo que son los MLOps, el MLOps, que implementa los principios de DevOps, ¿vale? Y luego pues estará esta extensión open source que lo que hace es transformar VS Code en una plataforma de experimentación de Machine Learning, con los plots y con la tabla, ¿vale? Así que bueno, pues aquí me tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Y nada, muchísimas gracias. A ver, yo no soy data scientist, pero no sé si sea tonta la pregunta. No, seguro que no hay preguntas tontas. Si los transformers son capaces de reconocer la relación que hay entre una estructura de palabras, también, o sea, tú que eres experta, sabrían también reconocer a través de modelos neuronales la relación entre átomos en la completación de un ADN, por ejemplo. A ver, por ejemplo, yo sé que AlphaFold, el de las proteínas, sí, en parte ha utilizado como mecanismos de detención y cosas así para hacerlo. Ha usado mucho Deep Learning y seguro que ha usado Transformer. Mira, lo que te voy a decir es que contexto en todo lo que lleve secuencias. Entonces, los átomos, es una secuencia, lo de los átomos. Yo te puedo decir a lo mejor que tendría sentido en proteínas, porque sí como que sí veo secuencias. Entonces, mi respuesta es una frase: no sé lo suficiente de átomos, ¿vale? No, pero digo, por lo menos, sé que usan, a ver, que los transformers sustituyeron el RNN y hay personas que usan BERT para procesar texto y en base a ese texto que la propia inteligencia artificial genere una pregunta en base al texto que analiza la inteligencia. Para los que no lo sepan, BERT es un modelo preentrenado, ya se ha entrenado como un montón, ¿vale? Y entonces la gente lo está usando en inferencia. Sí, o sea, claro, ¿qué pasa? Que al final, o sea, yo sé más como súper de contexto de lenguaje. En átomos lo que sí te tengo que decir es que necesitaríamos como datos de secuencias de átomos para poder entrenar el modelo, ¿vale? Y otra, perdón, que, a ver, yo programo en PHP, entonces yo veo esto como si fuese un array, por así decirlo, un arreglo, un array, una matriz. Sí, un array. Entonces, sí. No sé si la secuencia numérica que se genera en base a las palabras, o sea, ¿en qué se basa esa secuencia? Porque cuando descomponemos una palabra y vamos recorriendo con bucles cada letra de esa palabra, podemos saber pues, en qué secuencia se va reproduciendo, pero la secuencia numérica que va soltando Eso es muy buena pregunta. Esa secuencia numérica, primero, se basa en el tamaño del vocabulario, ¿vale? En plan, se va a transformar en un vector que depende del tamaño del vocabulario y que depende de cómo definas tú ese embedding, ¿vale? Entonces lo tienes que, al final, esa secuencia numérica, ese vector, incluso esa tokenización, la tienes que definir tú, ¿vale? Gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Nada, yo te quería preguntar por una cosa muy concreta, que es a la hora de utilizar DVC para estructurar los experimentos, que, o sea, sé que hay una charla la semana que viene, pero si me puedes adelantar algo tal, a la hora de paralelizarlos o trabajar también de cara a entornos cloud o entornos en los que sea un poco más difícil, ¿sabes de algo? Te va a encantar la release de Cloud Versioning. Te va a encantar. Y encantada de meterte en el loop con el equipo, ¿vale? Y nos dices cosas. Sí. Yo lo más que he llegado yo tal es, en esta extensión, a hacerlo en cola, ¿vale? Si lo haces en cola, te lo va lanzando ahí. Pero sí, para paralelizar está Cloud Versioning y si no te importa, seguimos después. Y vemos eso, y encantada, ya te digo, de ponerte en contacto con el equipo. De acuerdo, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Si no, hago yo la última. Sí, si no luego, en plan que tampoco, Vale, si no luego lo vemos. Una pregunta, Gemma, no sé si es una pregunta trending topic. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre ChatGPT? No, pues todavía no la tengo porque sinceramente, chicos, no lo he probado. No lo he probado todavía, estoy viendo como todo el hype en Twitter, pero es que quiero buscar algo así guapérrimo para... Lo que sí me gustaría, si alguien quiere jugar y quiere jugar más a nivel de código, lo que sí he descubierto estos días es que hay una librería de open source, y ya acabo, de Python, que se llama Attack, de ataques de modelos de lenguaje que hacen como ataques, ¿vale? Para probar la robustez. Ahora lo digo porque lo tengo en el GitHub, ¿vale? Para probar la robustez, que eso es lo que quiero probar, en plan esa librería con el chat. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, chicos, muchas gracias.